Hermanos muy amados, la gracia, el amor eterno del Señor está en cada uno de sus corazones, sus hogares. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día viernes. Pidamos que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestra mente, nos regale la luz, la claridad para que al acoger su palabra podamos escuchar la voz de nuestro Señor, podamos alegrarnos en Él y tener la claridad para poder caminar en su santa voluntad. Que el Espíritu Santo sea hoy nuestra luz, que sea nuestra fuerza y que en cada uno de ustedes, en sus corazones, el Señor les conceda aquello que más anhelan. Les invito, tomemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 19, de los versos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos amadísimos, el Señor hoy quiere regalarnos luz en cuanto a su santa voluntad, con la vocación hermosa que nos ha regalado, porque en realidad en esta vida solo hay dos vocaciones: la vocación a la vida matrimonial bajo la bendición de Dios, conformar ese hogar con la bendición de Dios, y la vocación también a la vida célibe, que allí entramos las personas que nos consagramos a Dios, o aquellos que no se casan, pero que viven solos toda la vida sirviéndole a Dios, guardando su celibato, ¿sí? Todos estamos llamados a vivir la castidad. Tanto aquellos que están bajo la gracia del matrimonio, viviendo esta vocación, como los consagrados, y absolutamente todos desde nuestro estado de vida, entendiendo la castidad como el orden en la sexualidad, en lo querido por Dios. El joven, como joven, vivir su castidad, su pureza. Los novios, como tal también, respetarse, amarse, guardar la pureza de acuerdo a su estado de vida. El matrimonio también, los que tienen la bendición de Dios con los actos propios del matrimonio, respetándose también, es decir, en fidelidad. Y obviamente los consagrados también, desde nuestro estado de vida, somos castos en la medida que somos fieles al Señor, viviendo aquel compromiso que hicimos con Él, y así las personas que no se casan. Pues bien, en este momento yo quiero, a través de la palabra de Dios, que el Señor hoy en realidad está haciendo una defensa del matrimonio en los tiempos que estamos viviendo, donde ya no es valorado, donde es rechazado, donde se quiere llamar matrimonio a uniones en realidad ilegítimas que van contra la misma naturaleza, contra lo establecido por el Señor. Cuando Él dice: varón y mujer los creó, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando de que la esposa, la mujer, es complemento para el hombre, ¿sí? Ser complemento el uno para el otro, y es lo querido por Dios, lo natural y lo querido por Dios. Establecer hogares bajo su bendición.
y habla propiamente del matrimonio entonces. Y es porque a él le están preguntando si le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo. Aquí hay una situación bien importante a tener en cuenta en este momento. Y es que pues hoy se habla que los matrimonios parece que fueran desechables, que hay una fiesta muy hermosa, hay entonces mucha alegría en los primeros días, pero es como algo muy social, pero no es de corazón. Y por lo tanto estos matrimonios ante las mínimas dificultades se separan y dicen ya, no podemos seguir adelante. Y dice el Señor, no puede ser así, no puede ser así, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando Dios da su bendición, un matrimonio válidamente celebrado con todas sus condiciones, ese matrimonio no tiene, escúchenlo bien queridos hermanos, ese matrimonio lo único que lo puede separar es la muerte. Y es cuando el Señor habla y la iglesia nos enseña de aquello que constituye el matrimonio, ¿sí? La indisolubilidad del matrimonio, indisoluble hasta que la muerte los separe. Pero ni el hombre ni la mujer pueden separar algo que Dios ha bendecido, aquello que con todas las condiciones, la preparación, el consentimiento de la pareja fue querido, pues por cuestiones de infidelidades en un momento, hermanos amados, igual ese matrimonio sigue estando allí, porque hoy en día, pues cuando falla uno de los dos por alejarse de Dios, porque allí está la raíz de todo esto, el olvido de Dios, esto es lo que lleva a infidelidades, todo esto, pero no quiere decir que ese matrimonio no sea válido, porque allí el que ha fallado es el ser humano, porque se ha apartado de la gracia de Dios, porque no ha estado vigilante, porque se ha descuidado. Y el Señor, por lo tanto, hoy nos está recordando esto. El matrimonio es algo sagrado. Hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que valorarlo. Y para poder que esa unión sea hasta que la muerte les separe, necesitan de la gracia de Dios los esposos. Confesión frecuente, acercarse a la Eucaristía juntos como familia, orar en familia, mucho diálogo, leer la palabra de Dios, todos estos medios que el Señor nos da para estar unidos. Porque cuando está la bendición de Dios, recuerden también algo, el demonio va a querer separar lo que Dios ha unido. Y por eso llegan las infidelidades. Porque el demonio quiere llevar estas parejas al adulterio y es lo que está diciendo el Señor. Entonces cuando el uno repudia al otro, dice, y se une a otra mujer, comete adulterio. Hoy en día hay tantas mentiras cuando dicen es que el Papa Francisco ahora ha permitido, el divorcio. Es mentira. Nunca ha dicho eso. La Iglesia nunca ha aprobado el divorcio, porque el divorcio en realidad a los ojos de Dios, en un matrimonio válidamente celebrado, constituido con su bendición, con todas las condiciones, recuerden, es indisoluble, no se puede disolver. No hay ninguna autoridad que pueda disolver algo que ha sido bendecido por Dios con toda la gracia, con todo lo que requiere para la validez. En la Iglesia lo que se declara muchas veces es la nulidad de un matrimonio. La nulidad, que es comprobar que ese matrimonio nunca existió, no fue válido porque no cumplió con las condiciones necesarias para que fuera válido. Nulidad. Pero el divorcio no ha existido y nunca va a existir en la Iglesia porque es algo querido por Dios el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así que le hago un llamado a aquellas parejas que tal vez por algún problema, por dificultades que han llevado, se han separado y entonces dicen, es que yo puedo darme ahora una segunda oportunidad y entonces se unen a otra persona, pues recuerden lo que dice el Señor, comete adulterio. El adulterio es un pecado mortal que destruye los hogares, queridos hermanos. Es una injusticia, primero delante de Dios, por una alianza que se está rompiendo con el Señor. Y por eso debemos cuidar tanto esa gracia tan valiosa, donde hay familias en el amor, donde hay familias constituidas sólidamente, protegidas también. ¿Y esto qué lo da? Un hogar, una familia constituida. Y no es lo mismo los que están viviendo en unión libre sin la bendición de Dios. Es pecado mortal también, es faltar a la castidad, al estado de vida, y esto no es querido por Dios. Así que las parejas que están viviendo en fornicación, aún aquellos que dicen es que yo tengo el matrimonio civil,
El matrimonio civil a los ojos de Dios no tiene ningún valor, hermanos amados. Por lo tanto, cristiana, moralmente, pues está viviendo en pecado. Aun cuando diga, no, es que yo le soy fiel a esta persona, pero no tienes la bendición de Dios. Y a estas personas les invito, hagan lo necesario para que, si se aman, puedan casarse bajo la bendición de Dios. Y si no, sepárense, porque es algo que les puede llevar a la condenación eterna. Y los que están viviendo tal vez en adulterio, la iglesia nunca rechaza, la iglesia acoge, pero nos dice la verdad y que debemos solucionar todo eso. Y muchas veces amar implica también abandonar. Es decir, yo amo mucho a esta persona, pero sé que estamos viviendo mal a los ojos de Dios y si seguimos así, pues entonces estamos colocando en peligro nuestra salvación, pues por el amor que le tengo a esta persona, yo mejor me hago a un lado y me uno a Dios y le pido la gracia y yo sé que Dios me va a ayudar. Y los que pueden, porque en sus matrimonios tal vez hay causales de nulidad, pero investiguen, acérquense a sus sacerdotes, pregúntenle los que se separaron y ahora están con otra persona. Si ese matrimonio primero sí tiene causales de nulidad, resuélvanlo para que puedan arreglar su vida, pero no se queden así todo el tiempo, porque está en peligro la salvación de su alma. Y finalmente, dice entonces el Señor, con todo esto les dice a sus discípulos, pues lo que implica el matrimonio, y es cuando le dicen, Señor, entonces no trae cuenta casarse, es muy difícil. Y Él dice, no todos pueden con esto, no todos pueden con esto. El que pueda entender, que entienda. Y habla de los eunucos, unos que fueron hechos por los hombres y otros que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos. Y allí está hablando de los consagrados, de los que le entregamos la vida al Señor por una gracia que Él nos da, un don, y es ese carisma también para vivir la vida célibe, sin una pareja, sin casarse, para servirle a Él, para tener también desde allí la paz del corazón y servirle a la humanidad. Pero dice Él, no todos pueden con esto, el que pueda entender que entienda, porque es un carisma. Y muchos nos dicen, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Ese es el problema de las infidelidades en la iglesia. No, el Señor nos ha dado un carisma, un don, y Él dice, no todos pueden con esto. Si es algo que les ha dado a unos pocos, ¿sí? Dentro de la gran mayoría, porque la mayoría están llamados al matrimonio, a esa vocación, pero los que estamos llamados a vivir como consagrados o los que no se casan nunca, a vivir el celibato, la fidelidad. Oremos en este día por nuestras familias, por los matrimonios, aquellos que están en crisis, en dificultad, para que el Señor regale la gracia, la reconciliación, donde ha habido división, donde hay adulterio, el Señor conceda la luz y la gracia para poder resolver todas estas situaciones, donde hay unión libre, para que reciban la bendición de Dios, no sigan en ese pecado, y donde hay desórdenes en la vida moral, sexual, para que Él dé la gracia de vivir la castidad como Él quiere desde nuestro estado de vida, y que así todos podamos ser fieles y ser un testimonio en medio del mundo. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos tengan un santo y un feliz día en el Señor.